La África se encuentra en un territorio lleno de descubrimientos increíbles, que despiertan el interés de las personas y siguen sorprendiendo a los científicos hasta hoy. Los hallazgos del continente son impresionantes, y si no te lo contáramos, quizás nunca lo creerías. En este video mostraremos 20 cosas que los científicos han descubierto sobre África que dejaron al mundo impactado. 20. Homo naledi, el descubrimiento de una nueva especie humana. En 2013, un grupo de exploradores de cuevas hizo un descubrimiento que revolucionaría la historia de la evolución humana. En el profundo sistema de cuevas llamado Rising Star, en Sudáfrica, encontraron un conjunto de huesos pertenecientes a una especie humana previamente desconocida, ahora conocida como Homo naledi. La excavación de la cueva fue extremadamente desafiante, ya que el espacio era estrecho y las rocas irregulares dificultaban casi por completo el paso de un adulto. Por ello, el equipo reclutó a mujeres jóvenes lo suficientemente pequeñas para atravesar la entrada de la cueva. Los huesos del Homo naledi presentaban una combinación de características primitivas y avanzadas, lo que llevó a los científicos a creer que esta especie coexistió con nuestros propios ancestros, los Homo sapiens, y pudo haber desempeñado un papel en la evolución humana. Lo que hace único al Homo naledi es su pequeño tamaño cerebral, que se cree es un tercio del tamaño del cerebro humano actual. Sin embargo, sus manos y pies indican una gran capacidad para manipular objetos, lo que sugiere que era capaz de comportamientos complejos y pudo haber tenido una estructura social similar a la nuestra. A pesar de estos emocionantes descubrimientos, la edad exacta del Homo naledi sigue siendo un misterio. Las técnicas de datación por carbono indican que los huesos tienen entre 236.000 y 335.000 años de antigüedad. Pero se necesita más investigación para determinar con precisión en qué momento de la línea evolutiva vivió esta especie. Hasta hoy, los científicos no comprenden completamente cómo los distintos esqueletos de Homo naledi terminaron en la cueva. Algunos expertos sugieren que la cámara podría haber servido como un cementerio, mientras que otros especulan que la cueva pudo haber sido una trampa mortal, lo que causó la desaparición de un grupo completo de humanos primitivos. 19. El agujero azul de la muerte en Dahab. Ubicado a lo largo de la costa del Mar Rojo, en Egipto, el agujero azul de Dahab es una maravilla natural que ha cautivado a buceadores y aventureros durante generaciones. Esta cueva submarina tiene más de 100 metros de profundidad y está rodeada por acantilados empinados que se sumergen en aguas cristalinas. Sin embargo, este lugar no es para los débiles de corazón. Los buceadores deben contar con certificaciones y experiencia en buceo profundo para explorar sus profundidades de manera segura. Pero para aquellos que se atreven a sumergirse, las recompensas son enormes. En sus aguas se pueden encontrar bancos de peces coloridos y vibrantes corales, pero la belleza del lugar está marcada por tragedias. El agujero azul ha cobrado la vida de muchos buceadores inexpertos, ganando la reputación de ser uno de los sitios de buceo más peligrosos del mundo. Aunque no existen registros oficiales, se estima que han ocurrido alrededor de 200 accidentes de buceo en los últimos años. Uno de los casos más conocidos es el de Yuri Lipsky, un instructor de buceo ruso-israelí cuya trágica muerte conmocionó al mundo del buceo en abril del año 2000. Lipsky se equipó con un tanque de oxígeno, una cámara en su casco y un cinturón con pesas, y se sumergió en el agujero azul. Nunca regresó. A una profundidad cercana a los 90 metros, los buceadores pueden experimentar un fenómeno conocido como narcotización por nitrógeno, que provoca alucinaciones, una falsa sensación de confianza, confusión y juicio deteriorado, lo que puede llevar a errores fatales. A pesar de los riesgos, el agujero azul sigue atrayendo a buscadores de emociones de todo el mundo, deseosos de poner a prueba sus límites y explorar lo desconocido. 18. Fósiles de Homo sapiens de más de 300.000 años. Los más antiguos jamás encontrados. Los restos más antiguos de Homo sapiens jamás descubiertos fueron hallados en Marruecos, reescribiendo la historia de los orígenes de la humanidad y sugiriendo que nuestra especie evolucionó en varias regiones del continente africano. Hasta este hallazgo, los fósiles más antiguos de nuestra especie databan de 195.000 años,
pero los encontrados en Marruecos tienen aproximadamente 300.000 años. Sorprendentemente, estos fósiles muestran que los primeros Homo sapiens tenían rostros similares a los nuestros, aunque sus cerebros eran muy diferentes. Anteriormente, los restos fósiles más antiguos identificados claramente como Homo sapiens habían sido encontrados en Etiopía. En 2003, investigadores descubrieron un cráneo estimado en 160.000 a 154.000 años de antigüedad. En 1961, unos mineros en Marruecos encontraron partes de un cráneo en Jebel Irhoud. Excavaciones posteriores revelaron más huesos y herramientas de sílex. Inicialmente, los investigadores estimaron que los restos tenían 40.000 años, utilizando técnicas rudimentarias. Sin embargo, en la década de 1980, el paleoantropólogo Jean-Jacques Hublin examinó de cerca una mandíbula y notó que los dientes se parecían a los de los humanos modernos, aunque la forma seguía siendo sorprendentemente primitiva. El Dr. Hublin y su equipo utilizaron una técnica de termoluminiscencia para estimar que las herramientas de sílex tenían 300.000 años, lo que indica que los cráneos encontrados en la misma capa de roca deben tener la misma antigüedad. Estos descubrimientos son fundamentales para entender la evolución de nuestra especie y los primeros capítulos de la historia humana en África. 17. El descubrimiento de un nuevo continente y océano. En el corazón de África Oriental, en la región de Afar, en Etiopía, se encuentra un fenómeno geológico que ha captado la atención de científicos y aventureros: la separación de África en dos continentes. Durante millones de años, el continente africano se ha ido separando lentamente, y la región de Afar es el epicentro de este increíble fenómeno. Afar está en el punto de encuentro de tres placas tectónicas: la placa de Nubia, la placa árabe y la placa somalí. Estas placas están en constante movimiento, empujándose y tirando entre sí. Como resultado, la corteza terrestre en la región es extremadamente delgada, permitiendo que el magma del manto ascienda a la superficie, creando un paisaje de volcanes, fuentes termales y géiseres. Es en este entorno volátil donde está ocurriendo la separación del continente. El único signo visible de este proceso lento pero constante es una grieta de 56 kilómetros de largo, formada en 2005. Esta grieta está ubicada en una región conocida como la Falla de África Oriental y tiene más de 15 metros de profundidad y 19 metros de ancho. Los científicos predicen que, dentro de millones de años, la grieta se expandirá y dividirá a África en dos continentes distintos. El continente más pequeño incluirá la actual Somalia y partes de Kenia, Etiopía y Tanzania, mientras que el más grande abarcará el resto del territorio. Como resultado, también se formará un nuevo océano entre África Oriental y la península arábiga, lo que podría dar lugar a que países como Kenia y Uganda tengan línea costera debido a la aparición de este nuevo océano. 16. Dinosaurio descubierto en Zimbabue. En un rincón remoto de Zimbabue, un equipo de científicos, tras dos expediciones realizadas entre 2017 y 2019, descubrió los restos del dinosaurio más antiguo de África, el Embiresaurus rati. Este descubrimiento fascinante representó un avance significativo en el campo de la paleontología. El nombre Embiresaurus proviene del idioma local Shona, hablado en la región donde se encontraron los fósiles. El nombre de la especie, rati, es un homenaje al paleontólogo Michael Rath, quien fue el primero en reportar fósiles en la zona. Se cree que el Embiresaurus rati vivió hace más de 230 millones de años, durante el período Jurásico. Era un pequeño dinosaurio herbívoro que medía alrededor de 1,82 metros de largo y pesaba aproximadamente 27 kilos. Su cuerpo delgado y cuello largo le permitían alcanzar vegetación en lugares de difícil acceso. Aunque el descubrimiento del Embiresaurus rati es sin duda emocionante, los investigadores están entusiasmados por las posibilidades que ofrece para descubrir más información sobre el pasado prehistórico de África. Las evidencias sugieren que varios otros dinosaurios vivieron en Zimbabue, y futuras exploraciones podrían revelar hallazgos aún más interesantes. 15. Los inquietantes árboles muertos de Dead Blay. En lo profundo del desierto del Namib hay un lugar que parece sacado de una pintura surrealista.
En una árida llanura de arcilla blanca llamada Dead Blay, se alza un paisaje sobrecogedor de antiguos árboles muertos que han sido quemados por el implacable sol africano, hasta quedar completamente carbonizados. Resulta difícil imaginarlo, pero hace apenas 900 años, Dead Blay, cuyo nombre significa pantano muerto, era un oasis próspero lleno de vida. Sin embargo, a medida que el clima se volvió más seco y el desierto se expandió, el valle quedó aislado de su fuente de agua por enormes dunas de arena. El exuberante bosque murió, dejando solo los esqueletos de los árboles, que hoy se erigen como siluetas sombrías contra el cielo, con sus ramas torcidas asemejándose a dedos esqueléticos. El clima es tan seco que los árboles no se han descompuesto por completo, permaneciendo preservados como inquietantes recuerdos del pasado. Este lugar ha atraído a fotógrafos, cineastas y aventureros de todo el mundo, fascinados por su misteriosa belleza. El contraste entre la llanura de arcilla blanca y los árboles ennegrecidos crea una atmósfera dramática, casi de otro mundo, y la ausencia de vegetación refuerza la sensación de estar en un lugar desolado y olvidado. 14. Las misteriosas piedras azules alienígenas. Imagina sostener en tus manos una piedra que, según dicen, proviene de los cielos. Esta es la historia de las extrañas piedras azules que el geólogo y arqueólogo italiano Angelo Pittoni obtuvo del jefe de una tribu en Sierra Leona, en África Occidental, en 1990. Según la tribu, las piedras les fueron entregadas por visitantes extraterrestres que descendieron del cielo. Estas piedras misteriosas eran diferentes a todo lo que Pittoni había visto. Cuando las llevó a Europa y las envió a laboratorios para su análisis, se descubrió que eran únicas, sin equivalentes entre los minerales conocidos en la Tierra. A pesar de las numerosas pruebas realizadas, los investigadores no lograron explicar la coloración azul de las piedras. Al reducirlas a partículas finas y observarlas bajo el microscopio, la tonalidad azul desaparecía. Ni el calor extremo ni los ácidos consiguieron alterar o romper las piedras. Pittoni sugirió que estas piedras azules se asemejaban más a las turquesas puras que se encontraban en los cofres de los sacerdotes egipcios, y las llamó piedras del cielo, refiriéndose a su naturaleza única, distinta de cualquier otra piedra preciosa conocida. Pero, ¿de dónde provienen realmente? ¿Fueron un regalo de visitantes extraterrestres o guardan secretos de civilizaciones antiguas que el tiempo ha olvidado? 13. El ojo del Sáhara y la ciudad perdida de la Atlántida. La estructura de Rishat, también conocida como el Ojo Azul del Sáhara, es una maravilla geológica situada en el vasto desierto del Sáhara, en Mauritania. Esta impresionante formación ha intrigado a científicos y aventureros durante décadas. Con un diámetro de aproximadamente 50 kilómetros, es una de las estructuras más grandes e impresionantes visibles desde el espacio. Su centro es una meseta que se eleva a más de 182 metros por encima del nivel del desierto. Rodeando esta meseta, hay anillos concéntricos de roca que forman una serie de elevaciones y valles, dando a la estructura la apariencia de un gigantesco objetivo. Las capas de roca están compuestas por sedimentos antiguos, como arenisca y caliza. Los científicos creen que la estructura se formó mediante una combinación de actividad volcánica y erosión, lo que expuso gradualmente las diferentes capas de roca, creando este patrón circular único. Sin embargo, algunas personas sostienen teorías alternativas sobre su origen. Algunos especulan que podría tratarse de las ruinas de la ciudad perdida de la Atlántida, mencionada por el filósofo griego Platón. Aunque no hay pruebas concluyentes que respalden esta teoría, la posibilidad sigue fascinando a muchos. Los anillos concéntricos y la forma circular de la estructura han llevado a algunos a creer que podría ser una construcción hecha por el hombre. Ya sea una formación natural o los vestigios de una civilización perdida, el Ojo del Sáhara sigue captando la imaginación de personas en todo el mundo. 12. La nueva viuda negra de África. En 2014 se descubrió una araña con una apariencia única en el Parque de Elefantes Tembe, en Sudáfrica. Tenía una mancha roja en forma de signo de exclamación en su espalda y un patrón blanco ondulante que se asemejaba a un rostro humano con una expresión de horror. Desde entonces, los científicos la identificaron como una nueva especie llamada Finda Bottom.
Esta araña es una pariente cercana de otras especies de viudas negras, como la araña de espalda roja y la catipo, y podría ser la viuda negra más grande del mundo. Barbara Wright, la exploradora que descubrió esta impresionante araña en el Parque de Elefantes Tembe, explicó que el veneno de la Finda button es neurotóxico, lo que significa que una picadura de esta araña requiere atención médica inmediata. Como si eso no fuera suficiente, las hembras de Finda button tienen manchas rojas brillantes en el abdomen, y sus sacos de huevos presentan un tono hipnotizante de color púrpura, cada uno de los cuales puede contener alrededor de 600 huevos. Sin duda, es una araña con la que no querrás encontrarte. 11. Las enigmáticas cabezas de Liedenburg. En Liedenburg, Sudáfrica, un niño hizo un descubrimiento que sacudiría el mundo arqueológico. Carl Ludwig von Bessing jugaba inocentemente en la granja de su padre en 1957, cuando encontró unos extraños objetos de cerámica enterrados en el suelo. Sin saberlo, acababa de descubrir las cabezas de Liedenburg, un conjunto de fascinantes artefactos que pasarían a la historia como algunos de los primeros ejemplos de arte de la Edad del Hierro en el hemisferio sur. Las cabezas estaban rotas y sus fragmentos dispersos, pero una cuidadosa excavación permitió reconstruirlas en la Universidad de Ciudad del Cabo. En total, se reconstruyeron 7 cabezas, 2 grandes y 5 pequeñas. 6 de estas cabezas muestran características humanas, mientras que la séptima tiene rasgos claramente animales. Curiosamente, 4 de las cabezas más pequeñas tienen similitudes en tamaño y estilo, lo que sugiere que fueron creadas al mismo tiempo. Tras realizar una datación por carbono, se estimó que datan del año 490 a.C. Los expertos creen que estas cabezas se usaban con fines ceremoniales, dado que las más pequeñas presentan orificios en los laterales, probablemente para ser fijadas a postes o disfraces durante rituales. Hoy en día, estas enigmáticas cabezas se exhiben en el Museo de Sudáfrica, en Ciudad del Cabo. 10. El desierto del Sahara. Cierra los ojos e imagina el desierto del Sahara. ¿Qué ves? ¿Una vasta extensión de arena, el sol brillando en lo alto y ninguna fuente de agua a la vista? Si es así, has acertado. Esa es la esencia del Sahara, el desierto cálido más grande del mundo, y el tercero más grande después de la Antártida y el Ártico. Cubre unos impresionantes 9,2 millones de kilómetros cuadrados, casi el tamaño de China. Pero además de su inmensidad, el Sahara encierra un misterio. Sorprendentemente, hace unos 11.000 años no era cálido, seco e implacable como lo es hoy. En su momento, fue verde, con lagos, ríos y praderas que atraían animales como hipopótamos, antílopes y elefantes, entre otras especies. Este Sahara verde existió debido a los cambios constantes en el eje de rotación de la Tierra, un patrón que se repite cada 23.000 años. Cuando el ángulo de inclinación de la Tierra varía, cambia la forma en que la radiación solar atraviesa la atmósfera. Durante ese periodo, los trópicos recibían más radiación solar, lo que provocaba lluvias tanto en verano como en invierno, en el corazón del actual desierto árido. Estas lluvias permitieron una gran diversidad de flora y fauna. Pero hace aproximadamente 5.000 años, el Sahara comenzó a secarse nuevamente. Se cree que este cambio se debió a factores geográficos más que a la intervención humana. Aunque el Sahara es ahora un desierto inhóspito, los expertos predicen que dentro de unos 15.000 años podría volver a transformarse en un paraíso verde y fértil. 9. El niño de Taung. En 1924, en Sudáfrica, los trabajadores de una cantera en la localidad de Taung hicieron un descubrimiento que cambiaría el curso de la historia humana. Mientras trabajaban en los depósitos de caliza de Buxton Lime Works, encontraron un pequeño cráneo infantil. El cráneo llegó a manos de Raymond Dart, un anatomista y antropólogo que reconoció de inmediato su importancia. Dart sugirió que los restos fósiles pertenecían a una especie de homínido, un antiguo antepasado humano, que habría vivido en la región hace unos 2,8 millones de años. Dart nombró a la nueva especie Australopithecus africanus, que significa primado del sur de África. En aquel momento, la mayoría de los expertos creían que los primeros antepasados humanos procedían de Europa, pero el niño de Taung desafió esa teoría.
Como el primer fósil de un homínido encontrado en África, su descubrimiento fue una evidencia sólida de que el continente africano era el verdadero origen de la humanidad, respaldando la teoría del origen reciente africano. Esta teoría sostiene que los humanos modernos evolucionaron en África antes de dispersarse por otras partes del mundo. El cráneo del niño de Taung revelaba características anatómicas importantes. Aunque su tamaño cerebral y su dentadura recordaban a los simios, su cráneo y la forma de su arco dental eran similares a los de los humanos, mostrando una etapa intermedia en la evolución. Entre 1936 y 1947, se encontraron otros fósiles de Australopithecus en excavaciones en Sudáfrica, esta vez de ejemplares adultos, lo que dio mayor credibilidad a la hipótesis inicial de Dart. Hoy en día, el niño de Taung es considerado una pieza clave en la historia de la evolución humana y su descubrimiento revolucionó la paleoantropología, cambiando para siempre nuestra comprensión de nuestros orígenes. 8. Mauricio. La deslumbrante isla de Mauricio, situada al sureste de la costa africana, alberga una amplia diversidad de plantas, animales y espectaculares arrecifes de coral. Entre sus maravillas naturales se encuentra un fenómeno fascinante: una cascada submarina. Desde la costa no parece gran cosa, pero al subir en un helicóptero, los visitantes pueden ver algo verdaderamente asombroso. El borde de la isla parece dar paso a una impresionante cascada que fluye bajo las olas. Este fenómeno es una ilusión óptica causada por depósitos de arena y sedimentos finos que descienden por una pendiente hacia las profundidades del océano. A medida que la arena y el sedimento se desplazan por el fondo marino, crean la apariencia de una cascada, como si la isla estuviera siendo absorbida por un gigantesco sumidero. Aunque no es una cascada real, el fenómeno sigue maravillando a los visitantes, que quedan fascinados por la impresionante belleza natural de esta isla única en el Océano Índico. 7. El Stonehenge de África. A unos 1.126 kilómetros al sur de la Gran Pirámide de Giza y cerca de 100 kilómetros al oeste del Nilo, se encuentra un complejo de piedras que rivaliza con el famoso Stonehenge de Inglaterra. Conocido como Nabta Playa, este sitio fue descubierto en la década de 1970 por un equipo de arqueólogos. Hallaron una serie de estructuras de piedra que parecían estar alineadas con las estrellas, lo que llevó a algunos a referirse al lugar como el Stonehenge de África. Sin embargo, a diferencia de su contraparte británica, Nabta Playa es mucho más antiguo, con más de 7.000 años de antigüedad. El sitio contiene círculos de piedra, megalitos y otras estructuras que probablemente se usaban para realizar observaciones astronómicas y como un calendario para marcar las estaciones. Se cree que los antiguos habitantes de la región eran pastores nómadas que viajaban con sus animales. La estructura más destacada es un círculo de piedras alineadas, compuesto por 4 pares de grandes rocas y varias más pequeñas. En 2007, arqueoastrónomos confirmaron que estas piedras podrían estar alineadas con las estrellas Sirio y Arcturus, así como con el sistema estelar Alpha Centauri y el cinturón de Orión. Lamentablemente, el valor histórico del sitio se vio amenazado por el vandalismo de algunos turistas, lo que obligó a trasladar las piedras al Museo Nubio en Asuán, Egipto, donde los visitantes pueden contemplarlas en su disposición original. 6. La relación entre humanos y cocodrilos en Burkina Faso. En la aldea de Basul, situada a orillas de un lago en Burkina Faso, se puede presenciar un fenómeno inusual que desafía la forma en que concebimos a los cocodrilos. Aunque son conocidos por su naturaleza mortal y su reputación temible, en Basul tienen una fama distinta. Son considerados amigables e incluso juguetones con los humanos. Según la leyenda local, esta relación inesperada con los cocodrilos se remonta al menos al siglo XV, cuando una sequía azotó la pequeña aldea de Basul, dejando a sus habitantes sedientos y desesperados. Fue entonces cuando los cocodrilos guardianes condujeron a los aldeanos hacia un lago oculto, donde podían saciar su sed. En agradecimiento, los aldeanos organizaron una fiesta para honrar a los cocodrilos, lo que marcó el inicio de un vínculo especial entre ambos. Cada año, los habitantes locales celebran una gran ceremonia llamada Kum Lacre, en la que realizan sacrificios y piden a los cocodrilos salud, prosperidad y buenas cosechas. Durante la estación seca, es común ver cocodrilos en los patios de las familias de la aldea.
En otras épocas, los cocodrilos deambulan por la aldea buscando lugares seguros para depositar sus huevos, y los habitantes protegen los nidos de posibles depredadores. Los aldeanos creen que estas criaturas inofensivas representan las almas de sus ancestros. Cuando un cocodrilo muere, se le realiza un funeral y se lo entierra en un ataúd similar al de los humanos, en muestra de respeto y honor. 5. El pájaro de Saqqara. En 1898, arqueólogos hicieron un hallazgo que despertaría la curiosidad tanto de investigadores como de entusiastas. Este artefacto, conocido como el pájaro de Saqqara, fue encontrado en una tumba en la región de Saqqara, Egipto. Se estima que tiene unos 2.200 años de antigüedad y posee una forma similar a la de un avión moderno con cabeza de pájaro. Sus alas miden 18 centímetros y pesa 39 gramos. A pesar de su antigüedad, el propósito del pájaro de Saqqara sigue siendo un misterio. La falta de registros históricos sobre su uso aumenta la enigma, y ha llevado a especular que los antiguos egipcios podrían haber entendido los principios de la aerodinámica. Algunos creen que el pájaro de Saqqara podría haber sido un modelo para una aeronave o planeador, pero no todos los expertos están convencidos. Los investigadores más conservadores sugieren que podría tratarse simplemente de un juguete infantil, una escultura de un ave real o incluso un veleta. La controversia en torno al pájaro de Saqqara continúa hasta hoy. ¿Es posible que los antiguos egipcios comprendieran conceptos aerodinámicos que aún hoy intentamos dominar? ¿O es solo un artefacto fascinante sin mayor significado práctico? 4. Los círculos de hadas del desierto. En el vasto y aparentemente desolado desierto de Namibia se encuentra un misterio que ha desconcertado a los científicos durante décadas: los círculos de hadas de Namibia. Estos intrigantes círculos, cada uno de casi 12 metros de diámetro, son manchas perfectamente redondas de tierra estéril rodeadas por vegetación saludable. Lo más sorprendente es que hay millones de ellos dispersos a lo largo de 1.770 kilómetros de las áridas sabanas del sur de África. A lo largo de los años se han propuesto numerosas teorías para explicar su origen, pero ninguna ha proporcionado una respuesta concluyente. La teoría más aceptada es que los círculos de hadas son obra de termitas que se alimentan de las raíces de la hierba, creando estas formaciones circulares. Otra teoría sugiere que las plantas, en un proceso de autoorganización, habrían decidido crecer en estos patrones para sobrevivir en el entorno hostil. Incluso algunos especulan que los círculos podrían ser la clave para entender cómo estas plantas logran prosperar en un ambiente tan árido. Los visitantes de la región pueden observar los círculos de hadas desde tierra o desde el aire, maravillándose con su belleza singular mientras reflexionan sobre el misterio que encierran. Ya sea que estos círculos sean obra de fuerzas naturales o de seres míticos, siguen siendo uno de los fenómenos más fascinantes del mundo natural. 3. El vudú en África. En África Occidental, el vudú es una religión profundamente arraigada, que también se ha extendido a otras partes del mundo debido al comercio transatlántico de personas esclavizadas. Benín, un pequeño país de África Occidental, es considerado la cuna del vudú. En este país, más del 40% de la población practica el vudú como religión oficial. Se celebra el Día del Vudú como feriado nacional, y existe incluso un Museo Nacional del Vudú dedicado a esta religión única. A pesar de su reputación de magia oscura, para el pueblo de Benín el vudú es una forma de vida integral, que abarca cultura, filosofía, lenguaje, arte, danza, música y medicina. En el mundo espiritual del vudú, Magu es el ser supremo, acompañado por unas 100 divinidades que representan diversos fenómenos como la guerra, la enfermedad, la curación, la tierra y las tormentas, entre otros. Los sacerdotes vudú invocan a estas deidades para ayudar a las personas. También utilizan hierbas para curar a los enfermos, o en algunos casos, para envenenar a los enemigos. Es común ofrecer sacrificios, como pollos, ovejas o alcohol, para solicitar la intervención divina o agradecer por los favores recibidos. Las personas recurren a los sacerdotes vudú por diversas razones: para curar enfermedades, encontrar empleo, cerrar negocios, encontrar pareja o tener hijos. 2. Los sapos Goliat africanos.
Cuando pensamos en sapos, solemos imaginar pequeños anfibios solitarios. Sin embargo, permíteme presentarte al sapo más grande del mundo, el Conraua goliat, también conocido como el sapo goliat africano. Estos enormes anfibios pueden alcanzar casi 32 centímetros de largo y pesar más de 3 kilogramos, tan grandes como algunos gatos domésticos. Estos sapos gigantes habitan en pequeñas áreas de las selvas tropicales de África Occidental, cerca de ríos y cascadas. Al igual que otros sapos, necesitan vivir cerca del agua, y durante la noche se posan sobre las rocas de los ríos en busca de alimento. Su dieta incluye insectos, crustáceos, peces y otros anfibios. A pesar de su enorme tamaño, los sapos goliat no emiten sonidos, ya que carecen de saco vocal. El proceso de reproducción de esta especie también es peculiar. El macho construye un nido utilizando rocas y graba cerca de la orilla del río y compite con otros machos para aparearse con las hembras. Las luchas entre machos y la tarea de mover las rocas explican por qué los machos son más grandes que las hembras, una característica inusual entre los sapos. La hembra deposita miles de huevos en el nido, y tras esto, los padres no vuelven a cuidar de la descendencia ni esperan a que los huevos eclosionen. Lamentablemente, estos impresionantes animales están en peligro de extinción. Las actividades humanas, como la agricultura, la explotación forestal y la expansión urbana, están destruyendo su hábitat en las selvas tropicales. Además, son cazados por su carne, lo que agrava aún más su situación. 1. Los ataúdes. Fantasía de Ghana. En la costa sur de Ghana, la muerte no es un evento sombrío, sino una ocasión que involucra incluso el estilo. El pueblo Ga ha llevado el arte de fabricar ataúdes a otro nivel con sus famosos ataúdes fantasía. Estos ataúdes no se parecen en nada a los típicos que conocemos. En su lugar, se diseñan en diversas formas que representan la pasión o la profesión del fallecido. Por ejemplo, un ataúd en forma de micrófono se crea para un músico o un orador, mientras que uno en forma de automóvil se hace para un conductor. Un ataúd con forma de avión para honrar a un piloto, y uno en forma de león para un jefe de comunidad. El nivel de detalle en la creación de estos ataúdes es impresionante. Con un trabajo artesanal minucioso, estas obras han atraído tanto interés que ahora se exportan a varios países, incluidos Estados Unidos y Europa. Aunque estos ataúdes puedan parecer extraños o incluso extravagantes para algunos, son una parte importante de la cultura y tradición ghanesa. Funcionan como una celebración de la vida y los logros de la persona fallecida, y brindan a las familias y comunidades una forma única e inolvidable de despedirse de sus seres queridos. Y para terminar, la selva tropical virgen de Mozambique. En la cima del Monte Lico, en el norte de Mozambique, a unos 700 metros sobre el nivel del mar, se encuentra una selva tropical oculta que muy pocas personas han tenido la oportunidad de explorar. Es un ecosistema secreto, protegido por un anillo de rocas escarpadas, que ha permanecido intacto por la actividad humana durante siglos, convirtiéndose en un descubrimiento extraordinario para la ciencia. Curiosamente, los habitantes locales ya conocían la montaña, pero la selva en su interior no fue detectada hasta 2012, cuando el biólogo Julian Bayliss la observó en imágenes de satélite. No fue sino hasta 2017 cuando reveló este increíble hallazgo al mundo. Lo que hace única a esta selva tropical es que solo ha experimentado disturbios naturales, como sequías, a lo largo de los siglos, sin ninguna intervención humana. Esto ha permitido que una vasta variedad de plantas y animales evolucionen y se adapten a este entorno prístino, proporcionando a los científicos información valiosa sobre el pasado y el futuro del mundo natural. El descubrimiento de esta selva escondida es un recordatorio asombroso de que aún quedan muchos secretos por descubrir en la naturaleza. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Déjanos en los comentarios cuál de estas historias fue tu favorita. Nos vemos en el próximo video.